Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al comentario político aquí en Latina Noticias. Y obviamente el tema político más importante, desde mi punto de vista, sigue siendo la vuelta de Alejandro Toledo por todo lo que podría contar y porque además se va finalmente definiendo, tanto le ha costado ¿no? al Perú en tema de, digamos, darle una serie de ventajas a Odebrecht para poder lograr sus declaraciones que justamente nos ofrecieron que llevaría a prisión a muchos de los corruptos y finalmente vamos a ver si es que eso sucede con el caso particular de Alejandro Toledo. ¿Por qué de Alejandro Toledo? Porque nosotros lo hemos comentado todas las semanas cuando ha sido noticia. La situación de Alejandro Toledo parece ya llegar al punto límite y su regreso aquí al Perú parece inevitable. ¿Por qué lo decimos? Porque lo ha comentado ya Latina Noticias con Mónica y Pedro. Una nota también extensa del diario El Comercio daba cuenta que el noveno circuito finalmente le negó el pedido de Alejandro Toledo. Pero vamos a recordar un poco el tema cronológico, porque hoy, martes 18, justamente vencía el plazo para la dúplica. Y fue tan rápida la decisión que, entregada finalmente ¿no? la presentación de la moción, la fecha límite era el 13. Bueno, Alejandro Toledo la presentó el 13. Ojo que la fecha en la cual se canceló la orden de captura de Alejandro Toledo y se le aceptó la posibilidad de presentar esta moción fue el día 6 de abril. El 6 de abril, entonces, se le permite presentar la moción como fecha límite el 13 y suspende la extradición que ya se veía. Recordemos que antes del 5 de abril ya estaba todo listo para que Alejandro Toledo amanezca esposado, encarcelado en los Estados Unidos y esperar únicamente la extradición. Es decir, ya lo adelantó además la procuradora Silvana Carrión, van a mandar, me imagino, alguna persona del Ministerio de Justicia, otra persona seguramente de la policía, que acompañará en un vuelo comercial a Alejandro Toledo de vuelta a nuestro país. ¿Qué pasará acá? Eso lo hemos conversado el día domingo en Sin Medias Tintas con Roberto Su. Un pedido de prisión preventiva. Pero vamos rápido. El 6 de abril entonces le dan 14 días. 6 más 14, 20. Entonces, el día de hoy, efectivamente, el noveno circuito le dijo, no, señor Alejandro Toledo. Más allá de que había pedido, ojo, 21 días. Ya le habían dado 14, que vence el 20, eso es el día jueves, y él había pedido 21 días más. Los 21 días le dijeron nones. Vamos al tema de fondo. Escucharon la dúplica y le dijeron, no aceptamos el pedido de reconsideración, no te vamos a recibir nuevamente ante el pleno ¿no? de la sala de este circuito de apelaciones. Eran 3 jueces, no te vamos a recibir, finalmente ya decidimos que te devolvemos al Perú. Hay algunas cosas interesantes, porque lo que este documento que publica el diario El Comercio informa, Karen Barbosa, es que justamente a raíz, no nos hemos enterado, ojo, de la resolución del noveno circuito, nos hemos enterado, o el Comercio se ha enterado, de que el noveno circuito le ha dicho que no, porque al noveno circuito haber dicho que no en una resolución, inmediatamente la Fiscalía norteamericana ha ido donde el juez Hickson y le ha dicho, señor juez, ya que el noveno circuito le ha negado el pedido a Alejandro Toledo, ya no hay nada que hacer en el noveno circuito. Le pido por favor que el 20, que se vence los 14 días que le había dado como suspensión de la extradición a Alejandro Toledo, el día 20 emita una nueva orden de detención, el 21 y esté Alejandro Toledo detenido y a partir de ahí podamos hacer el proceso acelerado de extradición. Lo que decía, vendrán a recogerlo y lo traerán al Perú a Alejandro Toledo. Entonces finalmente falta solamente que el juez Hickson acuse recibo, le dé el visto, es lo más lógico que tendría que pasar, y efectivamente emita la orden de detención o de que Alejandro Toledo se entregue ¿no? al Marshal, al policía norteamericano, el día 21 seguramente, al final del día 20, quizá la noche, cuando se cumple el pedido. Hay algunas cosas aquí rápidas que mencionar, ¿no? Porque es interesante. Han publicado también la resolución, o en todo caso el documento de la Fiscalía norteamericana, y dice, porque el noveno circuito, voy a traducir, porque, así que ustedes me perdonarán si es que no es tan exacto, dice, porque el noveno circuito ha ahora
denegado la petición de Alejandro Toledo para una rehearing, ¿no? Para una nueva audiencia, porque el noveno circuito, el 6 de abril, ordenó parar la extradición y ese pedido, como se lo había dado 14 días, va a expirar el jueves 20 de abril a la medianoche del 2023. Y porque no hay ningún otro impedimento para que Alejandro Toledo no sea extraditado al Perú, la Corte nuevamente, le dice al juez Hickson, su Corte nuevamente tendría que emitir una orden para que Alejandro Toledo se mantenga en custodia de el Marshal de los Estados Unidos, de la policía norteamericana. Una vez que Toledo ya se encuentre en custodia, dice el documento, Estados Unidos hará los arreglos para ejecutar, ¿no? con las autoridades peruanas, para ejecutar expeditivamente la extradición, dice, asumiendo de que en ese momento tampoco habrá ningún impedimento legal como no lo hay ahora. Es decir, claro, interesante, ¿no? Porque se pone en la situación de que, por ejemplo, salga algún tema que se está manejando también en Washington, ¿no? O algún tema de que el Ejecutivo. Hoy por hoy no hay ningún impedimento para que Alejandro Toledo no sea extraditado, pero se pone en esa situación una vez que el 20 esté preso, ya comienzan a arreglar con las autoridades peruanas cómo se van a traer a Toledo de vuelta. En ese lapso de tiempo no vaya a aparecer ningún otro impedimento legal, que seguramente es lo que Alejandro Toledo va a estar buscando. Con todos los abogados, ha contratado, no solamente tiene abogados públicos, pero también tiene un estudio de abogados privados que podría justamente estar buscando que aparezca algún otro impedimento que evite todavía la vuelta de Alejandro Toledo. A mí la verdad me parece bastante difícil. Y hay otro documento que me llamó la atención. Aquí me dicen que no es así. Yo voy a hacer públicamente, digamos, no voy a confesar mi falta de memoria. Porque el documento norteamericano dice algo muy interesante, ¿no? Dice, la orden que se publicó el 5 de abril del 2023, en la cual justamente no se pedía la detención de Alejandro Toledo antes de que este noveno circuito le permite estos 14 días de suspensión, se va a enmendar as follows, ¿no? Como sigue. O la página, opinión, página 14. Dice, Toledo admitió que 21 millones de dólares, haber recibido 21 millones, no, perdón, Toledo aceptó que 21 millones de dólares recibidos en coima, bribe money, ¿no? Es una coima, fueron transferidos a cuentas de su jefe de seguridad, o sea, a Vidanón. Habla de que 21 millones fueron a Vidanón. Sigue, 17.5 millones terminaron en la compañía de su suegra y 500.000 dólares fueron depositados en una cuenta a nombre de Toledo para comprar propiedades a nombre de él. Y luego corrige este documento, dice que ese documento de abril se corrige ahora con la versión del día de hoy, en la cual retira todo lo de Avidanón y solamente queda que Toledo admitió 17.5 millones en bribe money, en coima, que terminaron en la compañía de su suegra y $500 000 de dólares depositados en una bank account. ¿Qué te dice el doctor Su? Ya, ok, pero entonces, ¿por qué la Corte norteamericana? Es que, si claro, Roberto Su se comunica contigo, sería bueno que pueda entrar en la línea. No sé si es que será factible o no. Pregúntale, por favor, si puede entrar en la línea, porque justamente Roberto Su le preguntamos sobre este tema, si es que ha habido o no una admisión. Pero claro, lo que se está corrigiendo no es que Toledo no admitió absolutamente nada. Lo que se está corrigiendo es únicamente los 17.5 millones que habrían ido a la cuenta de Avidanón, su jefe de seguridad. Eso es lo único que está admitiendo el documento. Está quedando todavía una supuesta admisión de Alejandro Toledo de haber recibido 17.5 millones en la cuenta de Eva Ferdinand, su suegra, y $500 000 en una cuenta a su nombre para propiedades. ¿Ese $500 000 no será justamente la cuenta que le habían encontrado a Elian Carpe en los Estados Unidos? Claro, cuando le encuentran la cuenta, cosa que Roberto Su no me confirmó el día domingo en la entrevista, él tendría que haber dicho
¿no?, de dónde habían salido ese $500,000 que le encontraron en la cuenta en los Estados Unidos. Esa es un poco la situación. Por eso me llamó esa noticia. A ver si es que Roberto Su nos puede aclarar ese tema, con cargo también a comentarlo más adelante. Pero bueno, ok. El día de ayer, parece que ya aceptó, vamos a conversar con él. El día de ayer justamente arrancó el control de acusación del caso de Alejandro Toledo Odebrecht, o sea, la Interoceánica, que es, dicho de paso, por el cual se ha pedido la extradición. Recordemos que el caso Ecoteva ya empezó su juicio oral. Entonces ahora van corriendo en paralelo el caso Odebrecht o Interoceánica, si se quiere, y el caso Ecoteva. Uno sería, digamos, el delito fuente, Odebrecht, la coima, y el otro sería el lavado de activos, ¿no? Para dar un ejemplo, el lavado de activos que se hizo del dinero recibido, el dinero maculado, como le dice la Fiscalía, el dinero sucio, que terminó lavándose en la compra de propiedades para pasar piola. Entonces, esos serían los dos casos. Bueno, ayer fue ese tema y ayer también fue el juicio a Ollanta Humala. ¿Por qué toco estos dos temas? Porque tienen un vínculo notable, que es que ambos están dentro de lo que hemos llamado el caso Lava Jato, de la coordinadora de fiscal del equipo Lava Jato. ¿Y qué es lo que ha pasado en el juicio a Humala? Ustedes recordarán todo lo que nos vendieron respecto de la empresa Odebrecht, que ya había cambiado, se había reformado, querían ayudar no solamente al Perú y a Brasil y a otros países, ¿no?, para finalmente no mejorar, bueno, una mentira absoluta. Cada vez Odebrecht se ha ido desmarcando más y empezando a ejercer el poder que siempre tuvo en la negociación con el equipo Lava Jato. ¿Cuál es la noticia ahora? Para ir con Roberto Su inmediatamente, es que los testigos de Odebrecht, Barata, Will, todos los que quieras, ninguno va a venir acá al Perú a brindar su testimonio. Todo se va a hacer vía carta rogatoria con un juez brasilero. Eso impide notablemente el flujo del testimonio del testigo, pero de eso seguramente vamos a hablar más adelante.